vamos a hablar de Charles Manson. Empezamos un camino bastante truculento. Casi todo el mundo conoce a Charles Manson y lo que hizo, pero vamos a entrar en detalle porque tiene que ver con lo que hablamos en videos anteriores. Y vamos a hablar de Charles Manson. Casi todo el mundo lo conoce, aquel líder de secta que llevó a cabo una masacre. Pero vamos a ver bien cómo fue la historia y cuáles son las conexiones con todo lo que venimos viendo, porque esto se conecta con la CIA, con los programas de la CIA, en particular con el MK Ultra, con las logias, en particular con la OTO, que aquella de la que hablamos cuando mencionamos e hicimos el video de Aleister Crowley, con la cienciología de la que todavía no hablamos pero que va a tener su video, así que acá ya vamos a ir viendo un poquito sobre eso. Y bueno, sobre un montón de cosas más, sobre drogas, que también hablamos, su relación con la CIA, lo que hacía la CIA. Bueno, todo eso converge en este personaje. Y la verdad es que la vida que él tuvo hizo de él algo que, claro, sirvió para todo esto, porque no empezó bien, ya desde su nacimiento. Los primeros años de su vida fueron, la verdad que, bastante desafortunados. Empezando por la madre, que era alcohólica, no tenía padre. Su padrino fue el que se casó con la madre, pero luego se divorció. Después se casó con otro señor que también era alcohólico, robaba. Y se mudaron por varios sitios de Estados Unidos, vivían pasando de un lugar a otro. Y bueno, esta madre alcohólica, que además robaba, que tenía muchos problemas, él viendo eso, también empezó a robar siendo muy pequeño. Y por eso también se iban cambiando de estado, de ciudades. Y por supuesto, bueno, el estado le quita a la madre, a Maddox, ese era el nombre, le quita al pequeño. Ella trató en un primer momento de encontrar un hogar de acogida temporal, no pudo encontrar un lugar adecuado. Luego lo envía a una escuela, la Gibbold School for Boys en Terre Haute, en Indiana, que era una escuela para delincuentes masculinos, y estaba dirigido por sacerdotes católicos. Manson huyó, pero la madre lo volvió a llevar a la escuela y podía salir de ahí en algunos momentos, como para las fiestas, por ejemplo, y cuando lo hizo en el año 47, que fue a casa de sus tíos, lo sorprendieron robando un arma, por ejemplo, o sea que muy bien no le hacía tampoco esa escuela. Bueno, se escapó varias veces más, luego lo expulsaron, finalmente lo atraparon. Un juez lo envió a Boys Town, que era un centro de menores, en Omaha, Nebraska. Y otra vez se volvió a escapar. Fue enviado a la Indiana Boys School, que era un reformatorio muy estricto. Y allí fue abusado por los otros internos, pero con el apoyo del personal. Son cosas que suelen hacer. Así que ya tenemos una personalidad que está preparada para ser utilizada. Con todo esto que vivió, un niño casi adolescente abusado y que vivió en esas condiciones, con todos los traumas, tenemos los ingredientes perfectos de los que ya hablamos para un MK. Este chico pasó más tiempo en la cárcel o en los reformatorios en este periodo de tiempo de lo que pasó fuera. En el año 63 estaba preso en la penitenciaría federal de McNeil Island, en el estado de Washington, y él ya era mayor, así que ya pasamos de los reformatorios a las cárceles propiamente dichas.
Y bueno, ahí él escuchó a otros presos entusiasmados con 2 libros. Uno era una novela de ciencia ficción de Robert Heinlein, que era Stranger in a Strange Land, y también la guía de autoayuda dianética de Ronald Hubbard, que es el padre de la cienciología. Este libro era La ciencia moderna de la salud mental. Bueno, la novela de Heinlein contaba la historia de un Mesías nacido en Marte que predicaba una doctrina de amor libre, lo que llevaba a la creación de una religión cuyos seguidores estaban unidos por el ritual de compartir el agua y una intensa empatía llamada Grokin. El libro supuestamente, que no era de ficción, el de Hubbard, describía una técnica terapéutica para eliminar los hábitos mentales autodestructivos. Y más tarde sería la base de la religión de Hubbard, la cienciología. Bueno, Manson se encuentra con esto. Él apenas sabía leer y escribir, obviamente con todo el derrotero que tuvo, era casi un analfabeto. Así que no es que... Dicen que no es que lo leyó estudiándolo, pero tenía un don que era absorber información desde el punto de vista auditivo. Es decir, él escuchaba las conversaciones, o escuchaba lo que le contaban, y tenía un gran poder de absorción de esa información. Y como hablaba con los otros prisioneros que estaban leyendo esos libros, extrajo de ambos libros lo que necesitaba, digamos, y sintetizó como una especie de nueva teología en su cabeza. Entonces este encuentro con estos escritores, este encuentro con estos libros, el de Heinlein y el de Hubbard, fue algo fundamental en su vida y en todo lo que iba a pasar después. Porque hasta ese momento había sido un delincuente de poca monta, digamos, una especie de vagabundo, que entraba y salía de la cárcel. Pero cuando él sale de esta cárcel de McNeil Island en el 67, era una persona nueva, era una especie de predicador callejero carismático que reunía a una multitud de seguidores, sobre todo entre los hippies de Haight-Ashbury en San Francisco. Hubbard tenía conexiones con la CIA, así que lo que escribía también tenía que ver con todo lo que es MK. Y al estar dentro de una penitenciaría, obviamente se sabe también que las investigaciones de MK se llevaban a cabo también con prisioneros. Entonces, ya tenemos la conexión entre Manson y el trabajo de 2 famosos escritores, llamémosle así, y es, digamos, lo que después lo conecta a esto otro, que es esto de los MK. Porque ese era el momento exactamente, eran los años en los que la investigación de MK estaba en curso a pleno. Y las personas involucradas formaban parte de un pequeño grupo, un selecto grupo, que eran investigadores, expertos en psiquiatría, intelectuales, y la mayoría de ellos se conocían. Y los principios básicos en los que se basó el MK Ultra se incorporaron al trabajo de autores como Hubbard y Heinlein, justamente, y luego llegaron al mundo en general a través de sus libros. Manson absorbió todo como una esponja mientras estuvo en la cárcel, y cuando salió, puso a prueba sus nuevos conocimientos, además de haber sido seguramente parte de la experimentación mientras estaba adentro. Y si bien esto no se puede comprobar porque no hay un listado de víctimas del MK Ultra como prisioneros, como presos en las cárceles, pero de todas formas, suponiendo que no hubiera sido el Estado quien haya aplicado exactamente los protocolos del MK Ultra, un chico con esas características, que sufrió y que pasó por todos los pasos que tienen los protocolos del MK Ultra
por la vida misma, digamos, sin que haya habido alguien que haya hecho una hoja de ruta, el resultado es el mismo. Obtenemos a alguien con esa partición en su mente, con personalidades múltiples, bueno, con todo lo que ya vimos. Es decir, haya habido alguien detrás que fuera su controlador o no, el resultado es el mismo, haya sido hecho adrede o haya sido, bueno, la mala suerte de su vida, o no mala suerte, sino simplemente el rumbo que tomó su vida por haber entrado en todos estos lugares en donde fue abusado, en donde tuvo que ver con todas estas aberraciones que son las que pasan y son las que llevan a producir personas controladas mentalmente. Lo que algunos dicen que había un controlador exactamente, que era un psiquiatra. Otros dicen que no, que simplemente él tenía disturbios mentales producidos por todo esto, que el resultado era un controlado mental a la deriva. Pero el caso es que al toparse con estos libros obtiene herramientas de programador y se transforma él mismo en un programador. Y forma algo que nace de esa especie de teología que él forma en su cabeza a partir de esto que él absorbió como información. Es decir, una doctrina de unión comunal, una familia, porque así se llamó después esta secta que él formó, que en donde se compartirían todas las cosas, incluido el amor, clásico en este tipo de sectas. Además es la época también del auge de los hippies, que sabemos que fueron fomentados, es decir, la existencia del movimiento hippie fue fomentado por la CIA, que como siempre pasa, echan a rodar una cosa para su beneficio, para utilizarlos, y después se les va de las manos y empieza a ser un movimiento mucho más grande que al final, en este caso en particular, termina con los pacifistas que hacen manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Y vemos cómo ese boomerang se les da vuelta y llega de nuevo con toda la fuerza en contra de ellos. Es decir, crearon algo que después se les desmadró y se les volvió en contra. Pero era un caldo de cultivo para este tipo de sectas, porque además no nos olvidemos que también la CIA hizo rodar el LSD para tenerlos controlados, y eso también hacía que esta gente se viera atraída por lo que podía decir alguien como Manson. Es decir, una cosa va llevando a la otra. Y él también decía que, por ejemplo, las canciones de los Beatles tenían mensajes y él los tomaba incluso como algo personal, que esos mensajes eran dirigidos y que le estaban diciendo algo en particular, y no se equivocaba. Ya vimos cómo es una creación de Tavistock. Bueno, la religión inventada por Manson fue una especie de cortar y pegar que tomó prestadas muchas fuentes. Y esta filosofía, por llamarla así, era una mezcla de cienciología con antiautoritarismo hippie, las letras de los Beatles, el libro del Apocalipsis, los escritos de Hitler, porque también estaba eso metido en el medio, no podía faltar. Esto es un gran cóctel de todo lo que vimos. Y este libro de ciencia ficción, el Stranger in a Strange Land, es el que le proporcionó a la familia Manson, familia en el sentido de secta, ¿no? Pero se llamaba así, The Family, es el que le da los rituales, estas ceremonias para compartir agua, la terminología, grokking, la promesa de trascendencia, porque los seguidores de Manson esperaban que, como el héroe de la novela,
ganarían poderes místicos. El sueño de la mente triunfando sobre la materia también fue el argumento de venta de Dianética, de Hubbard. Bueno, él mezcló todo eso y claro, sonaba muy bien a oídos de los que en ese momento estaban metidos en lo que era el movimiento hippie. Algunos dicen que incluso la CIA fogoneó a Manson para meter dentro de esta secta muchos hippies para también deslegitimar este movimiento que, si bien lo habían creado ellos, ahora les molestaba porque estaban en contra del autoritarismo, de la guerra y de todo lo que estaban haciendo ellos. Entonces era una manera de desacreditarlos porque estaban metidos en una secta satánica. Así que vamos viendo cómo la bola de nieve se hace cada vez más grande y cada vez más intrincada, y cómo van manipulando y cómo van tirando de los hilos. Y ya vamos a hablar de Hubbard en su momento. Y Heinlein no era muy distinto. Y bueno, era la verdad que tenían una vida bastante peculiar. Por ejemplo, Heinlein estaba casado con una poeta y editora de guiones, pero bueno, tenía la costumbre de alentar a sus amigos masculinos, digamos, a que tomen a su mujer como amante, por ejemplo. Era una de las prácticas. Hubbard era amigo de Heinlein y esto lo contó el propio Hubbard. Y entonces, bueno, esto tenía toda una especie de filosofía detrás, porque decían que era compartir a la esposa era como una vinculación con sus amigos, y esto sirvió como un precursor de las orgías comunitarias, que también plasmó en el libro, y que se ve en muchísimas sectas, nacidas sobre todo en esa época. Bueno, además tenían obviamente todo el interés por lo sobrenatural, junto con Jack Parson, del que ya hablamos y del que vamos a volver a hablar, este científico espacial, que estaba con Crowley también, que probaba suerte con la magia negra. Bueno, estaban todos ahí, por eso digo que también hay una relación con la Otto, que lo vamos a ver en un video aparte. Y bueno, ese era el tipo de persona que escribían las cosas que le interesaban a Manson. Y por supuesto tiene que ver con MK, porque estamos hablando de abuso ritual, bueno, están todos los ingredientes. Bueno, quizás Manson, sin saberlo o sabiéndolo, armó una versión de MK Ultra propio y usó los principios que obtuvo de estos libros para reunir y reprogramar a los seguidores, porque básicamente él hizo exactamente lo que hacía este programa. Por eso esa duda de que si él tenía un controlador, porque muchos controlados luego se convierten en controladores, es decir, si él efectivamente participó en el programa como un sujeto de prueba, o si simplemente al pasar por lo que pasó y al haber leído lo que leyó, se transformó en un controlador sui generis. Porque él sometía a condiciones estresantes a los miembros de la familia, entre comillas. Los aislaba del contacto con sus amigos, con todo lo que era su vida anterior, antes de entrar a este lugar. Los hacía participar de todo tipo de experiencias sensoriales muy intensas, psicodélicas, bueno, tal cual todo lo que venimos contando de cómo es el proceso. Obviamente después de unos meses las personalidades que tenían estas personas se derrumbaban y él los reprogramaba para que hicieran y fueran alguien completamente diferente. Y incluso cuando uno ve las noticias antiguas, las de la época en que fue la masacre de Manson,
la gente que habla siempre parece estar sorprendida de cómo los seguidores de Manson eran tan raros. No podían entender cómo podían hacer las cosas que hacían o cómo les habían lavado tanto el cerebro. Y es porque, claro, no se dieron cuenta, no sabían de lo que había hecho este hombre. Quizás ni él se diera cuenta, ni tuviera un plan a seguir, quizás simplemente le iba saliendo. No nos olvidemos que seguramente tenía personalidad múltiple. Y tenía una vasta experiencia en abusos. Así que sabía cómo replicar eso, es decir, lo que a él le habían hecho, él lo volvió a hacer. Tenía él, digamos, era una especie de manual instructivo de cómo crear un MK por todo lo que había pasado. Entonces, simplemente con aplicar nada más lo que le habían hecho, el tipo ya podía hacer lo que quería con las mentes de esta gente. Es decir, él tomó personas normales pero vulnerables, porque vemos que ya estaban un tanto más dominados que el resto, que bueno, consumían ciertas drogas y demás. Rompió con sus creencias existentes, las reemplazó por esa creencia que él había creado y los convirtió en asesinos sádicos, en miembros de una secta satánica. Eran todos de clase media, eran todas personas de familias adineradas, incluso algunos, como vamos a ver en lo que fue la masacre. Bueno, después de todos los horrores que vimos sobre lo que le pasó a Manson cuando era niño y adolescente, se le suma que una vez que estuvo ya fuera de la cárcel, él quería ser famoso. Y quería ser famoso con la música, quería ser más famoso que los Beatles. Él tocaba la guitarra, bueno. Tuvo encuentros, digamos, con discográficas que lo rechazaron. Y incluso con la discográfica de los que tenía en ese momento a los Beach Boys, cuyo productor era Terry Melcher, que era el hijo de Doris Day, y también lo rechazó. Y es como que eso, bueno, ya se le vino a sumar a todo lo anterior y ya estaba, digamos, en una zona, para empezar una zona geográfica y además ya en un ámbito artístico, podríamos decir, en donde había gente que se relacionaba entre sí, miembros de diferentes familias y con cierto poder adquisitivo. Estamos hablando de Doris Day, el hijo de Doris Day vivía en la casa de Roman Polanski, que ya era famoso, y él ya estaba metido en eso y llegó ahí con su carisma, digamos, y todo eso que llevaba en la mochila. Entonces empieza a formar esta comunidad, podríamos llamarla hippie, más bien yo diría una secta, que tomó el nombre de La Familia. Y estaba formado por 100 seguidores que seguían esta ideología, en donde él era un mesías. Algo así como la reencarnación de Jesucristo, algo similar. Nada nuevo que no hayamos visto en las sectas de esta índole. Bueno, y todo esto pasó en San Francisco. Se movía entre varios ranchos hasta que se estableció en Death Valley, California, esperando el supuesto Armagedón. Mientras tanto, esta familia vivía una vida poco convencional, con delitos menores, inclusive robos, uso constante de alucinógenos. Esto nos remite mucho a Aleister Crowley. Pero bueno, lo vamos a ver y remito al video que ya tenemos. En el año 69 se realizaron varios allanamientos en el rancho
porque habían robado varios autos y estaba la evidencia dentro de la comunidad. Entonces fueron arrestados por robo de autos, incluido Manson, y fueron interrogados. La mala suerte estuvo en la confesión de una adepta y de su compañera de celda, es decir, esta chica que pertenecía a la familia le confesó a la compañera de celda que había participado en la masacre de Cielo Drive y La Bianca. La que estaba ahí en la celda la denunció y fue así como la policía, que previamente había tanteado a oscuras, digamos, estos delitos, dio con los verdugos, digamos. ¿Pero qué fue esto de la masacre del Cielo Drive? Bueno, Charles Manson fue a una casa de nombre Cielo Drive para reunirse y aclarar algunos puntos sobre su no compromiso con Terry Melcher, quien fuera el hijo de Doris Day, que era productor en la discográfica. Pero cuando él llega, le dicen que él no vivía más ahí. De hecho, en esa época, los que vivían ahí eran Sharon Tate y Roman Polanski. Justamente, es decir, la casa era de Melcher, pero estaba viviendo Roman Polanski con la mujer novia. Y entonces Manson llega, estaban ellos, se reunió brevemente con ellos, pero fue un encuentro fugaz. Bueno, Manson estaba siempre amargado por las constantes negativas que recibía de los productores y demás, y planeó una especie de venganza de quien representaba el éxito y ese mundo del que él había sido rechazado. Por supuesto, no nos olvidemos de su personalidad múltiple y de su personalidad controlada. Así que esto surge de su bagaje y de lo que pudieron haber hecho con él para usarlo. Porque esto es lo que no está claro. Si lo usaron o no lo usaron. Ya podemos esperar cualquier cosa. Bueno, en la noche entre el 8 y el 9 de agosto del año 69, Manson acude con otros miembros de la familia a esa casa, una especie de mansión. Y él era el conductor, era el líder, no participó activamente en la masacre. 5 personas fueron asesinadas esa noche, incluida la actriz embarazada de 8 meses, Sharon Tate, que era la mujer de Polanski. Y le sacaron sangre, bueno, escribieron muerte a los cerdos en las paredes. Fue un desastre. Roman Polanski se salvó porque estaba en Inglaterra para hacer una película. Hubo problemas, es decir, él fue... Después tuvo causas judiciales porque más adelante en el tiempo tuvo problemas con menores, es decir, no era ajeno a todo este mundillo y bueno, fue buscado por la policía. Eso fue toda la historia de Roman Polanski. Para el que le interese la puede buscar en internet porque estuvo involucrado en cosas bastante extrañas con menores, con abusos y bueno, tenía librada orden de captura y demás. Bueno, también escribieron con sangre Helter Skelter, en referencia a la famosa canción de los Beatles, que Manson la había utilizado como una especie de mantra. Bueno, la noche después de la masacre de Cielo Drive, esta que confiesa una de las perpetradores en la cárcel cuando en realidad lo llevaron porque se habían robado autos, estos miembros de la familia, junto con Manson, van a la casa La Bianca y hacen lo mismo que en Cielo Drive, el mismo modus operandi, pero la policía no los relacionó, es decir, no pensó que fueran los mismos quienes habían hecho las dos cosas. Bueno, un poco extraño, ¿no es cierto? Si es el mismo modus operandi.
bueno, finalmente cuando ellos caen por otra cosa, como suele suceder, y por una indiscreción son procesados por esto. En principio a Manson le dieron pena de muerte, pero como esto fue en el año 71 cuando fue condenado, al año siguiente, en el 72, esto fue conmutado por cadena perpetua, porque el estado de California había abolido la pena de muerte. Manson, a lo largo de su vida se casó 2 veces, tuvo hijos con estas 2 mujeres y con una de las seguidoras. No terminaron muy bien, por supuesto, uno de ellos se suicidó, porque claro, además estaban marcados por ser los hijos de Charles Manson. Y además fueron abandonados por su padre, las madres no estaban muy bien tampoco. Y fueron de acá para allá, cada uno tratando de hacer su vida, pero del tercero, por ejemplo, no hay información. El primero se mató, el segundo cambió su nombre, fue de acá para allá, también fue preso varias veces. Del tercero no hay información. Y se supone que estos 3 hijos fueron los que él reconoció. Pero digamos que como la costumbre era tener orgías en la secta, vaya uno a saber cuántos hijos tuvo. Pero ninguno de los que estuvo dentro de esa secta pudo haber terminado bien, hijos de él o no. La realidad es que esto es lo que hizo. Esta masacre de Charles Manson dio lugar a multitud de libros, de películas, de todo tipo de cosas, porque fue algo famosísimo. Sobre todo porque una de las víctimas fue esta chica embarazada, que además, era muy bonita, era actriz, recién empezaba, así que su cara era conocida en un punto. Y cuando sucedió lo que sucedió, la foto empezó a circular. Entonces quedó muy grabado en la mente de la gente. Además por el hecho de que estaba embarazada de 8 meses. Y además la relación con Polanski. Es decir, era un grupo de gente conocida. Y además, se viene a sumar todo esto de la sangre, los rituales, todo muy oscuro, satánico, que no es de extrañar, porque era gente relacionada con Hollywood. Entonces, si bien estamos hablando de las víctimas, de los que fallecieron, porque los otros también son víctimas de otra cosa, pero también lo son. Los adeptos, estos miembros de la familia, también surgían de esta zona, de este grupo de gente que vivía en ese lugar, donde había muchos artistas, muchos bohemios, pero todos trataban de llegar a algo, estaban todos relacionados con productores, y fue donde Manson atacó, en 2 sentidos. Atacó con la masacre y atacó con los adeptos que se consiguió, porque hizo de ellos lo que quiso. Y era gente que no estaba, muy en contra de participar de rituales ni de nada, más allá de que estuvieran controlados mentalmente. Era un caldo de cultivo. Él se metió ahí porque era un caldo de cultivo y él ya lo veía. Dicen que esa era una de las capacidades que él tenía. Además de ser muy carismático, olfateaba estas cosas. Por eso esa duda de si en él era algo natural en el sentido del resultado de su vida hasta ese momento, pero una vida que siguió un curso natural, o de haber tenido alguien que lo hiciera adrede. Pero esta fue la historia de Charles Manson y lo que finalmente llevó a cabo junto con sus adeptos. Vamos a ver en otros videos qué tiene que ver esta canción de los Beatles, con la que él estaba casi obsesionado y que escribieron en el lugar del asesinato. Vamos a hablar de la logia de la Otto, que también está relacionada.
Y de lo otro ya hablamos, así que simplemente es remitir a todos los videos sobre control mental, sobre Aleister Crowley con su satanismo. Y más adelante vamos a hablar de la cienciología, con la que también esto está relacionado, con lo que vamos a ver sobre Anton LaVey, sobre Michael Aquino, y siempre la CIA metida, la CIA, las drogas que lleva la CIA, los experimentos. Él decía que era una mezcla de varias cosas, que era una mezcla de Jesucristo con Hitler y con el Mesías que venía a hacer, no sé, vaya uno a saber qué cosa. Pero también ahí tenemos metido, él se dibujaba una esvástica en la frente en donde estaría el tercer ojo, una esvástica nazi. Así que podríamos agarrar varios videos de este canal, ponerlos en una mezcladora y de ahí podríamos sacar lo que él llamó su filosofía. Y vamos a seguir hablando en los próximos videos de Charles Manson y de otras cosas que están ligadas a él, a esta masacre y a los videos anteriores, a muchos videos que hay en el canal, para que se vea cómo todo se va ligando y por qué estamos siguiendo este camino.